Saludos cordiales. En esta oportunidad los profesores Airán Colina, Rosani Díaz, Ronald Gamarra y Nelly Castillo, en el marco del seminario Horizonte Metodológico, compartiremos con ustedes información referida a los proyectos factibles. Su definición, finalidad, las preguntas de investigación a las que responde, su objetivo, fase para su desarrollo y la presentación de algunos ejemplos. Antes quisiera precisar en algunos aspectos. El primero es que hablar del diseño de investigación es referirse a la lógica utilizada para captar la realidad. Es inherente al método, lo que constituye una manera de actuar que conjuga la teoría con la práctica e implica estrategias y técnicas. Esta última característica del método nos obliga a recordar que su elección está condicionada por el posicionamiento paradigmático del investigador, su visión del mundo, sus concepciones sobre el conocimiento y procesos de conocer, el sujeto y el objeto de estudio. Esto un poco parafraseando a Hurtado y a Toro. Particularmente en el caso de los diseños proyectivos prevalece una racionalidad técnica, a la par de una metodología en secuencia, que responde a una inferencia deductiva que como método científico fundamenta la racionalidad formal necesaria para el proceso sistemático en la búsqueda del conocimiento. También es necesario tener presente que la ruta investigativa no es lo mismo que los momentos considerados para la redacción del trabajo de grado. Ya a propósito del proyecto factible, son diversas las definiciones que la bibliografía nos ofrece. Autores clásicos como Visquera o Balestrini destacan su carácter prospectivo, innovador, y su propósito de presentar una propuesta para la resolución de problemas planteados desde una delimitada realidad. Definiciones más actuales, como la de Palleda y Martins o la de Martínez y Vivas, recalcan que elaborar una propuesta viable implica ahondar en un diagnóstico sobre las necesidades. Siendo la UPER el referente más citado para explicar el tipo de propuestas a diseñar, propone entre ellas las políticas, los programas, planes, métodos o procesos acordes con las necesidades de los grupos, equipos, instituciones u organizaciones. En sincronía con los señalados, Martínez y Vivas exponen en cuanto a su finalidad que estos focalizan en la construcción y preparación de un proyecto o plan viable de ser ejecutado en función de las necesidades e intereses. Esto implica la integración de diversas metodologías. Es el caso de la investigación de campo de carácter descriptivo para el diagnóstico, la documental para fundamentar la investigación y la propuesta, y la evaluativa para valorar el desarrollo y el alcance de las acciones. Saludos, estimada profesora y compañeros. Mi nombre es Ronald Gamarra. Hablaré sobre las preguntas de investigación en un proyecto factible. Según autores como Hernández Sampieri, Tamayo y Vizquerra, la pregunta de investigación es clave en cualquier proyecto, ya que orienta el estudio y nos ayuda a delimitar el problema que queremos resolver. Esta pregunta tiene algunas características. En primer lugar, y de acuerdo con el autor Hernández Sampieri, la pregunta de investigación debe ser clara y específica. Esto quiere decir que debe estar redactada de manera precisa, sin ambigüedades, para que quede claro qué es lo que se va a investigar. Por ejemplo, una pregunta: ¿cómo influye el uso de la tecnología en la educación? Es demasiado vaga. Sería mejor especificar el tipo de tecnología o el contexto. Además, Tamayo refiere la pregunta debe ser relevante, es decir, debe abordar una temática que sea significativa tanto para el campo de estudio como para la sociedad en general. Finalmente, una pregunta de investigación ideal debería ser, es posible, original y novedosa. Características de una pregunta de investigación. Por otro lado, esta modalidad de estudio, tenemos las interrogantes. Las respuestas a estas cuestiones proporcionan las condiciones mínimas para establecer anticipadamente una serie de decisiones que permitan introducir organización, racionalidad, compatibilidad y coherencia a la acción, que van a ser respondidas unas directamente por el objetivo general, a partir de los objetivos específicos que de él se derivan, y como consecuencia van a ser respondidas finalmente por cada una de las fases que establece la metodología como tal. Y las otras van a ser respondidas en la medida que diseñamos y ponemos en práctica, evaluamos la viabilidad, la factibilidad y ponemos en práctica la propuesta, incluso hasta la evaluación. Por su atención, muchas gracias. Saludos, la profesora Irene Colina, con ustedes en esta oportunidad detallando los objetivos de la investigación de proyectos factibles. Como dice Arias, es un enunciado que expresa lo que se desea indagar y conocer para responder a un problema planteado. En este gráfico les muestro los objetivos de la investigación, objetivo general a la derecha y a la izquierda objetivo específico. Sabemos que debe ser un objetivo general.
Este enunciado debe estar vinculado a la pregunta de investigación. Debe ser alcanzable con el método propuesto, coherente con los objetivos específicos. Para el proyecto factible se dice que podemos trabajar hasta 5 objetivos, porque es decir, cada método es el que va a marcar la pauta en cuanto a las intencionalidades. Debe apuntar al cómo se alcanzará el objetivo general. Debe ser presentado en orden jerárquico, son fines o metas alcanzadas, deben ser claros, pertinentes, basados, redactados en verbos infinitivos. Y podemos hacer como base taxonomías de Bloom o otro. De acuerdo a que la estructura estaría basada entonces a visualizar las acciones y el alcance de esas acciones de acuerdo a los parámetros que se estén establecidos. ¿Okay? Los verbos más deben estar más específicos que otros. Fíjense, nosotros tomamos como ejemplo una pregunta de investigación que lo mostró Ronald. ¿Cómo pueden implementarse un programa de capacitación en informática educativa para mejorar las competencias de los profesores de la Universidad Politécnica Territorial Alonso Gamero? Esos objetivos de estudio estarían marcados en diagnosticar la necesidad, es decir, la formación, determinamos la viabilidad de mercado, de técnica, financiera, legal, diseñamos el programa, el plan, implementamos y evaluamos la implementación. Entonces, la idea es proponer un programa de formación para la capacitación. Fíjense que los objetivos, los verbos que usamos aquí, en el objetivo general, proponer un modelo operativo, dentro de los objetivos específicos, diagnosticamos la necesidad, diseñamos el contenido, es decir, diagnosticar, diseñar y evaluar la factibilidad. Porque los objetivos responden a la pregunta de investigación, es decir, lo que se dice, ¿qué se pretende con la investigación? Según Hernández 2010. Saludos para todos. Por acá les habla Rosainis Díaz Urbina, quien le va a dar respuesta a la interrogante ¿cómo se desarrolla el proyecto factible? Este se desarrolla en 5 fases. La fase 1 es el diagnóstico, que hace referencia a la identificación del problema. La segunda fase, que es la factibilidad de la propuesta, hace referencia a esos recursos necesarios para la ejecución de la misma: factibilidad económica, técnica, operacional y legal. La tercera fase es el diseño de la propuesta. En esta se establece la estructura de la misma: introducción, justificación teórica, objetivos de la propuesta y la planificación de las actividades. La cuarta fase es la ejecución de la propuesta. Es el eje fundamental, ya que en esta se aplican esas acciones o estrategias que se planificaron en el diseño. Y por último, la evaluación de la propuesta. Es aquí donde se verifica el cumplimiento de los objetivos y se evalúan los resultados para entonces determinar si hubo éxito o fracaso en el mismo. Por acá vamos a hacer mención a 3 ejemplos de proyectos factibles. El primero es titulado Formación integral de docentes en la implementación de la inteligencia artificial para la enseñanza de las ciencias naturales en educación media, un enfoque didáctico. El segundo ejemplo, estrategias para el desarrollo de la comprensión lectora de los estudiantes del 8º grado de educación básica. Y el tercer ejemplo, desarrollo de una aplicación móvil basada en el modelo Azur para la enseñanza de la criminalística en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad de Carabobo. El arte de enseñar es el arte de ayudar a descubrir. Mark Van Doren. Muchas gracias.